Hola, buenos días. Espero y se encuentren todos bien. Esta clase la preparé para dar lo que es una retroalimentación o una recordada, como ustedes lo quieran llamar, acerca de las formas en las que podemos realizar oraciones en inglés. Cuando estuvimos en clase, vimos lo que fue el presente simple, la forma o la estructura de cómo realizar esas oraciones. Y les voy a dar una recordadita. Ahí podemos ver que en la primera diapositiva solamente es la portada. Existen 7 formas de realizar lo que son oraciones, pero en diferentes tiempos. Por ejemplo, ahorita ya lo mencioné, lo que fue el presente simple, el presente, el presente continuo y el pasado y el futuro. Por lo pronto vamos a ver lo que es el presente simple. Muy bien, vamos a ver la primera estructura. Esta estructura es acerca del simple present tense o presente simple. Recordemos que el presente simple se utiliza para hablar de cosas, de hábitos diarios o de actividades que suelen hacerse todos los días y que son verdad. Por ejemplo, para empezar vamos a ver lo que es la primera estructura o la primera forma para armar lo que es una oración en presente simple. Tenemos ahí subject plus regular verb or irregular verb plus complement. Es el sujeto más el verbo regular o irregular más el complemento. Recordemos que el subject o el sujeto, ¿quiénes son? I, you, she, he, it, we, you, they. El verbo es la acción, es lo que se hace en determinado tiempo o es lo que tú vas a hacer, es lo que se hace. Más el complemento. El complemento es el que le va a dar el sentido a la oración o es el que hace el cierre para esa oración. Por ejemplo, ahí tú puedes observar un ejemplo simple o una oración simple. You run in the park. You es el sujeto. Run es el verbo. In the park es el complemento. En español, ¿qué significa you? Tú. Run, correr. In the park, en el parque. Entonces, ahí ya está una oración en presente simple que tú puedes observar la estructura y es lo mismo escrito ya con el ejemplo. You, subject, run, verb, in the park, complement. Tú corres en el parque. Entonces, recuerda que no nada más puedes utilizar you, puedes utilizar I, we, they. Esas son los pronombres personales que tú puedes utilizar para realizar lo que es una oración simple. Pero sin olvidar que existen las terceras personas. Las terceras personas tienen una excepción o tienen algo diferente a una oración simple con los pronombres personales que ya conoces. Recuerda, ¿quiénes son las terceras personas? He, she, it. Ellas tres. También puedes realizar oraciones en presente simple, pero llevan algo extra o algo diferente a las primeras oraciones, que es, ahí tú puedes observar lo que es la estructura. Es el sujeto más el verbo, ya sea regular o irregular, más el complemento. Pero ahí en la oración de las terceras personas, al verbo que se le agrega al final de la última letra, se le agrega una S. ¿Por qué? Porque estás hablando de una tercera persona. En este caso, puedes observar el ejemplo que dice She reads book in library. Recordemos que son reglas gramaticales que hay que seguir. Entonces, en el inglés se nos dice que cuando vas a realizar una oración
en estas terceras personas, en el verbo al final se le agrega una S. Entonces, tenemos she es el sujeto, read es el verbo y si observas tiene al final la S. Book, libro, in library es la librería o la biblioteca. Entonces, ella lee libros o ella lee un libro en la biblioteca. Entonces, no nada más puedes utilizar she, puedes utilizar he o puedes utilizar it, recordando los verbos en inglés y en español para que tenga sentido la oración. No vayas a querer poner un verbo que no quede con el sujeto it, por ejemplo. Entonces hay que observar, hay que ir viendo cuál vas a utilizar para el momento de realizar lo que es tu oración en tercera persona. Y recuerda que esto también lo tienes en tu libreta. Esto solamente es una retroalimentación de lo que ya habíamos visto. Una recordadita para que sepas más o menos y no se te olvide cómo realizar oraciones en presente simple. Entonces, luego viene la forma negativa. Si tú te acuerdas, estuvimos repasando o estuvimos viendo que para realizar oraciones en negativo en el presente simple se utiliza lo que es el auxiliar do más el not. Entonces ahí tú observas la estructura que es el sujeto más el auxiliar do más el not más el verbo y el complemento. Un ejemplo, y ahí lo observas, I do not play with my cousin. Recordemos que puedes poner do not o en este caso hacer lo que es la contracción. De lugar de do not pones don't. Y ahí enfrente viene I don't play with my cousin. Es lo mismo, pero quitamos lo que es la O del not y agregamos un apóstrofe o una comita arriba de la letra T. Y cualquiera de las dos formas es correcto. Esa es la estructura para realizar una oración simple, pero en la forma negativa. Recordemos que para las terceras personas no se utiliza do. ¿Qué se utiliza? Does. En este caso, ¿quiénes son las terceras personas? Ya lo vimos. He, she, it. Entonces, para las terceras personas se va a utilizar does seguida del not. O puedes poner doesn't, que viene siendo lo mismo. Y ahí ves un ejemplo. He doesn't work on Saturday. Ahí, en el verbo de la tercera persona, ya no se le agrega S. ¿Por qué? Porque en el auxiliar do ya está agregado la E y la S. Ya te está diciendo que es una tercera persona. Entonces al verbo work ya no se le agrega una S. Ya lo tienes en el auxiliar does. Entonces, he doesn't work on Saturday. Recuerda que no nada más puedes utilizar he, puedes utilizar she, it, seguido del does y el not, más el verbo y el complemento. Ahora, ¿qué es lo que vas a realizar? Ahí en un recuadro de color un poco más fuerte viene una actividad. Vas a escribir 2 oraciones de cada estructura. Por ejemplo, en la primera estructura, que es una oración en presente simple, vas a agregar 2 oraciones más. Tú las vas a inventar o tú las vas a poner de las que ya tienes en tu libreta. Las agregas ahí. Luego haces otras 2 oraciones, pero en tercera persona. Después vas a realizar otras 2 oraciones, pero en su forma negativa, utilizando el auxiliar do y el not. Son otras 2 oraciones y al final 2 oraciones, pero con el terceras personas en negación. En este caso es doesn't o does not. Entonces, ¿cuántas oraciones son en total? Empezamos, son 2, 4, 6, 8. 8 oraciones de el presente simple con cada una de las estructuras que ya les recordé o que ya habían visto. Si no
recuerdas muy bien, ahí en tu libreta tienes escritas diferentes oraciones que vimos. Esto solamente les vuelvo a decir, es una recordada de lo que ya se había visto. Si tienes alguna duda, házmela llegar ya sea por un mensaje o con la maestra Marisela o con la maestra Norma. Ya alguna explicación o algo que no te haya quedado claro, pues me puedes preguntar y yo ya les contesto por medio de las maestras. ¿Ok?